Recordaba por el tema de hoy que vamos a tratar en este demasiado humano de fin de octubre, una máxima de Epicuro, que fue el filósofo helenista antiguo que más trabajó la cuestión del placer. El tema de hoy es el placer. Y que estuvo erróneamente ligado Epicuro a la idea del hedonismo. Para el que no sabe, hedonismo es como el culto al placer, tipo, se le dice a alguien hedonista si solo piensa en el placer por sobre todas las cosas. ¿Pero se le dice como algo lindo o como Bueno, algo raro, malo? Ahí está el tema, ¿no? Digo, que te acusen de hedonista en una tradición espiritualista y que habla sobre la necesidad ética de ir a la profundidad del alma y toda esa chotada, se vuelve el hedonista alguien superficial. Claro, no es tan piola, claro, para esa tradición. Alguien banal, como que solo le importa el placer de la carne, porque además el placer para esa representación que se hace del hedonismo, falsa, ahora te voy a decir, porque Epicuro no dijo eso, pero bueno, a nadie le importa. ¿A quién le importa que dijo Epicuro? Importa lo que hay que hacer con ciertos personajes o corrientes que conviene poner en cierto lugar. Es lo que nos pasa a los peronistas, es lo que nos pasa a los bilardistas, es lo que nos pasa a... No hay... a los istas. A los istas. A veces parece que los ismos tienen más el rol de ser construidos para saber de quién diferenciarte que de ser una ideología que tenga como propositivamente principios claros. A veces, parece estar invertido. Pero bueno, en ese sentido, ser hedonista es como te cagas en lo profundo y solo te importa divertirte, pasarla bien. Claro. Chupar, comer, ¿entendés? Como todas cosas hermosas, sí. Pero visto como en ese lugar de, digamos, de algo sin proyecto, de algo que está más como algo liviano, ¿no? Y te constituye en alguien light. Está muchas veces asociado mal también el hedonismo a los jóvenes. Como que los jóvenes les chupan un huevo todo. Me chupan un huevo todo, solo quiero coger, no sé qué, pasarla bien, divertirme, me cago en el mundo, no me comprometo con nada, solo quiero... ¿Por qué se armó en algún momento esa disyunción excluyente entre la paso bien, garcho, chupo, me divierto versus me cago en el mundo? ¿Entendés? Porque en realidad la superación de esa falsa dialéctica sería, digamos, me comprometo con el mundo y quiero que todo el mundo la pase bien, todo el mundo coja, todo el mundo... Bueno, pero no le cerraba. Pero es que el problema tiene nombre y apellido. Y es el nombre. ¿Y el apellido? Iglesia. Me quedé recalculando. Es que el problema es ese. O sea, la aparición sí. de un emprendimiento, de una empresa, sí. de una corporación cuyo objetivo principal fue, digamos, la creación de una maquinaria al servicio de la represión del deseo y la sustracción del placer como un valor positivo. Con toda esa pelotudez de que el placer no tendría que tener que ver con el cuerpo o con la carne. Vamos a charlar un poco de la diferencia entre cuerpo y carne, pero digamos, como esta especie de antinomia, donde si el placer tiene que ver con el cuerpo y la verdad tiene que ver con el alma, entonces el placer queda del lado de lo falso, del lado de la apariencia. Si a vos, María, lo único que te importa en la vida, hedonistamente, es la adquisición de placer, sos una mina sucia, corrupta, endemoniada, chota, o sea, y perdida, no tenés salvación. No tenés salvación. Entonces, es muy fuerte que el placer sea siempre puesto del lado del mal. Y que el único placer permitido, ¿cuál es? ¿Viste? Para esta tradición... Algo con Dios, no sé. El placer con Dios. Sí, no, pero no, no sería ni siquiera placer, porque es visto como algo... ¿Qué hay que hacer? Como... No, como que el placer está tan puesto del lado del cuerpo. Claro, no se lo denominaría placer. Placer es como entonces tu deber ser,
o la felicidad, o tu misión en el mundo. Viste que hay como un flagelo, una flagelación. Cuanto más sufrís, Además de eso, no, pero viste, digo, los curas que cuando sienten placer agarran el látigo y se pegan. claro, porque no pueden. Es que es distractivo. Si vos estás todo el tiempo pensando en comer algo rico, gozar, Hay que pensar en el prójimo. ¿te distraes de qué? De profesar la religión, de cumplir la misión de Dios. Sí. Pero detengámonos en pensar en el prójimo. Sí. Porque tampoco causa placer. ¿No te da? El placer es individual. Sí. O sea, no hay... Pero te puede dar placer individual algo colectivo. Más o menos, no sé, raro. ¿No? Es una pregunta. No lo sé, para mí el placer es una experiencia de la carne, el placer. Sí. Lo mismo el dolor. ¿Pero puede venir de una experiencia colectiva? No la veo. Sí a vos lo que te puede generar es dolor que la gente esté mal. Sí. O te puede dar alegría, pero no placer. Pero no placer. Placer es una sensación inmediata. ¿Sabes lo que es esto? No. Inmediata. Ah. Porque inmediata etimológicamente es un privativo. Sin mediación. Claro, ahí al toque, instantáneo. Viste que vos estudiás una carrera donde estudian los medios. Todos, sí. Todas las mediaciones. mediaciones habidas y por haber. Bueno, esto es lo que está afuera de tu carrera. El inmediatismo. ¿Entendés? El placer es inmediato. Te metés el helado de chocolate en la lengua, placer. No hay mediación. Ahora, si te pones a decir, mirá las glándulas gustativas que están construyendo una sensación de placer y una experiencia del chocolate como algo rico, primero sos una boluda, ¿no? Pero aparte, el placer se te va a la mierda. Lo perdés. Sí. Yo creo que el que piensa el placer lo pierde. O sea, cuando tenés conciencia de, wow, qué rico. Qué placentero esto, chao. Te cagaste. O se te rebajó un poco. No, o estás todo el tiempo pensando, esto es representero, tengo que disfrutarlo o sea, de verdad, como sentirlo peor. Y no sé qué, chao, nunca más. Esa es la peor, boludo. Pero a mí me pasa mucho los neuróticos y con problemas de psiquis grave, que no hacemos otra cosa que hacer catarsis pública haciendo filosofía en radio, nada más que para poder sostener un estado de neurosis permanente. Digamos, ¿qué hacemos? Todo el tiempo estamos peleándonos con nosotros mismos porque no estamos disfrutando lo que hay que disfrutar porque el mandato dice que es un momento de disfrute. Odio esas situaciones, tipo, estuviste esperando toda tu vida ver este partido de fútbol o estar cara a cara con Sabela. Lo amo, Sabela, pero no, yo estaba ahí con él la primera vez que lo vi y era, ¿por qué no estoy disfrutando? ¿Por qué no estoy disfrutando? ¿Por qué no estoy disfrutando? Por eso. Bueno, boluda. Qué verga. ¿Qué? Eso. Pero yo creo que hay gente como más feliz. No, o sea, hay momentos donde uno se da cuenta que está pasando un momento placentero y quizás es solo eso, digo, obvio que hay veces que se te termina porque lo sobrepensás y decís como, tengo que disfrutar un montón, pero también hay momentos que decís, che, qué bien que la estoy pasando y quizás no te das tanta máquina y se prolonga ese instante, sí. Pero siempre es un instante, digo, nunca abarca un día entero o 3 días enteros. Igual, hay momentos te pones del orto siempre. Está bien, Maru. Igual ahí estamos como ampliando la esfera del placer a algo más abarcativo que puede llegar a tener que ver con la felicidad. Hay mucho debate en filosofía si la felicidad tiene que ver con el placer o con otra cosa. Ok. Porque el hedonismo, hablábamos del hedonismo, sí. Es la teoría que insiste en que la felicidad es básicamente adquisición de placer. Ok. Pero el placer al mismo tiempo siempre es efímero, situacional, inmediato. O sea, no estás todo un día sintiendo placer. No, es un toque. Estás pasando bien, sentí bienestar, che, qué lindo día, o qué lindo, fui a la cancha, la estoy pasando bien, o fui a un casamiento, o estoy en una fiesta. Ahora, el momento del placer es un momento de explosión efímera. Okay. Por algo la representación más fuerte que tenemos del placer es la orgásmica. Que el orgasmo, más allá de lo sexual, ¿qué es? Es alcanzar un punto máximo de placer. Como que vos
sentís el placer cuando llegás a un punto máximo. Podés estar, viste que, no sé, a mí me pasa con la comida, a vos también, que la comida nos da placer, Sí. pero tiene un, no es que estás todo el tiempo. ¿Qué? Nada, llega un momento como que ya fue, viste, o sea, el tercer kilo de la... Bueno, pero sí, si te lo comes de corrido, al tercero ya no es lo mismo. El primero quizás las primeras 15 cucharadas fueron hermosas y fueron orgásmicas, ahora después ya está. ¿Cuánto te puede durar eso? ¿Por qué llegarías a 3 kilos de helado? Es la pregunta. Está claro que ya no es placer, es problemas psicológicos graves Esa o adicción necesidad. al helado. Sí, ni siquiera. Para mí es como maneras de huir de ciertas cosas. Bueno, lo mismo con el sexo. O sea, si estás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pará, boludo. ¿Todo el tiempo? Sí, nada. O sea, la joda del placer sexual es que tiene un punto máximo de expansión, de estallido, y que después podés sentir el silencio, ¿no? Para después volver a sentirlo. Estás todo el día, es como que si estás todo el día en un gran orgasmo, después no tiene gracia. No tiene gracia. Como que ya está. No tiene gracia. Aparte no hay nada superador en ese sentido. Digo, como llegaste a ese punto máximo, no hay otro punto más máximo como... ¿Viste cuando te enamorás de alguien y empezás, ay, te quiero ver todos los días porque es increíble? Al quinto día, boludo, te querés pegar un tiro en los huevos. Decís. No, y 3 meses después cuando te ves a vos en ese quinto día, decís, qué pedazo de pelotuda. Placeres. A ver, ahora voy a volver al hedonismo, pero nombremos placeres. Tenemos en el amor, sí. Sexo, amor, sí. Placer. En la comida, sí. ¿Qué más? Estéticos, ¿vale? Tipo una peli, Placeres, sí. ¿Es raro? No es raro. No es raro. A mí me da placer por momentos ver ciertas cosas, ciertas películas. Digo, ay, como que me toca en un lugar adentro. Pero vos pondrías el placer de ver una película a la misma altura de una buena comida o de un buen garche. Sí. ¡Vamos! Militando, la milito, Me encanta. Sí, a mí los placeres... Como experiencias así, digo, tipo experiencias artísticas, digamos. No, sí, pero no tenés un orgasmo estético viendo una película de Tarantino. Bueno, definamos orgasmo estético. No es que agarrás y decís ¡wow! Y llegás como... Pero nunca te pasó estar viendo la película y decir, mirá lo que es este plano, este momento, qué hermoso que te conmueve y decís ¡ah! Sí. Bueno, igual podemos... es relativo, O sea, tiré yo esa, pero puede ser otra. ¿Qué otras opciones? No, me quedé con Epicuro y te cierro la idea que empecé, que Epicuro liga directamente el placer con su antónimo. ¿Cuál es? ¿El de padecer? Claro, pero ¿qué dirías? ¿Cuál Sufrir. Claro, el dolor. Claro. Placer y dolor son como las dos coordenadas, tipo espacio-tiempo, tipo las blanco-negro. Tipo... moneda de mierda, boludo. Tipo... Significado, significante. ¡Basta! No, porque ahí son 3. Significado, significante y referente. No, bueno. Sí, boludo. Saussure decía, hablaba de los... Bueno. Tipo salamín y queso. Una vez hicimos esto, ¿te acordás? Sí, pero salamín y queso no porque en placer y dolor son antónimos. Antónimos. Son opuestos. Estaba tirando como cosas que vivan juntas. ¿Vos sabés que hay un fiambre detestable que se llama el fiambrín? Sí, no me copa. ¿Pero lo probaste alguna vez? Hace un montón. Es un asalto a la dignidad. En una época, tu abuela compraba fiambrín. ¿Ah, sí? Te quiero. Mira, bueno. ¿Cuántas cosas, no? Tenemos familiares que hacen cosas y uno se vuelve antónimo como... No creo, ¿no? De algún modo te implica. O sea, uno no elige su como ascendencia. El placer al dolor. Bueno, la cuestión es que el Epicuro dice, tiene una máxima, digamos, que para él resume la idea de felicidad, que es huir del dolor y buscar el placer. Y es interesante porque nosotros lo vemos como dos figuras que están como relacionadas, sí. Pero sin embargo, esto es lo interesante del planteo de Epicuro, que para Epicuro hay placer cuando no duele.
Ok. Como que está ligado, ¿viste? Vos decís, bueno, no. Pero si el placer es efímero o es un momento digo, es un momento en el tiempo, ¿eso significa que todo el resto del tiempo estamos padeciendo menos en ese momento? Te amo, Mar. Yo creo que sí. Ay, qué triste. Pero él no dice que el estado natural sea el dolor, pero más o menos. Y, pero si te está diciendo que Y si si la te está- falta de dolor Bueno, y solo es boluda, un momento chiquito en el tiempo, te está diciendo, o sea, hacemos regla de 3 simple y te da. No, ¿cómo se Haceme llama? la sí. Modus ponens. No, ¿Cómo escúchame. se llama? El pensamiento deductivo, Modus inductivo, uno ponens, de sí. esos. Silogismo. Te quiero decir algo. ¿Qué razonamiento hiciste? ¿Cuál fue el que hiciste? Sí. Sí, si el dolor, si el placer es la falta de dolor Sí. y el placer es solo un momento Sí. en el tiempo, como efímero, Ahí está. Ergo. ergo, Todo el resto estás padeciendo. sí. Bueno, estamos muriendo todo el tiempo, podríamos pensarlo, y aparte estás siempre atravesada por una limitación, o sea, si vos no hicieras nada, dolería, porque tendrías hambre, te cagarías encima. O sea, claramente el estado natural del ser humano Sí. está más cerca del dolor que del placer, por eso vamos en busca del placer y huimos del dolor. Lo loco es que Epicuro dice que cuando lográs huir del dolor, sentís placer. Como que no es que las podés tener separadas, no es que vos huís del dolor, porque ¿qué diría una persona normal? A ver. Huís del dolor, Sí. eso no significa que adquieras placer. Como que no siempre, claro. O sea, no siempre que no es Quedás la máxima, no es. neutra. Claro, como que puede haber un intermedio. Un intermedio, un neutro. Para él no hay neutro. O sea, si vos... O dolor o placer, corta la bocha. Corta la bocha, pero además, más que dedicarte a buscar placer, Hay que dedicarse a huir del dolor. y ahí tenés placer. Porque si te dedicas a buscar placer, el placer que encontrás te genera dolor. Porque te obsesionás. Bueno, qué pesado, Epicuro, no, bueno, también, la boluda. verdad. Te obsesionás con el placer. Que es verdad, te obsesionás con el Pero placer. de otra manera te obsesionas con el dolor. Pero ya te duele. Vos lo que tenés que lograr es huir del dolor, básicamente. Bueno, nada, eso. ¿Y cómo? ¿Y qué dice? ¿Tienen 10 tips para huir del dolor? Te juro, tiene tips. Te dice, ¿qué te causa dolor? Por ejemplo, el miedo a la muerte. Sí. El amor, todo. Entonces te hace máximas y te hace como argumentos que te explican que no tenés que tener miedo a la muerte. Así te decrece el dolor. Bueno, medio border autoayuda. Sí, es la autoayuda de la antigüedad. Claro. Pero funcionaba. ¿No? Como esto. Si a mí la autoayuda me garantiza volver a mi eje, pero boluda, pago lo todos que no los tengo. libros. Sí, me chupa todo un huevo, boludo. Neopragmatismo infinito. Dame una verdad y haceme feliz. Y yo entrego, pero todo. Parabaram, pam, pam, pam. Parabaram, pam, 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 pam. Parabaram, pam, pam, pam. Vamos a empezar con Charly García, pero tenemos sorteo. Hay consigna, ¿no? Hay consigna, hay sorteo, hay de todo. A ver. ¿Qué es lo que más te da placer? Y sí, obvio. ¿No? Sí. O sea, era por ahí, claramente, la consigna del día de hoy. Ya estaban llegando mensajes, quiero que sepas, y ni lo habíamos dicho, porque por redes ya está circulando, qué es lo que más te da placer. Participan, entonces, respondiendo esa consigna a través tanto de la aplicación de la radio, como también de nuestras redes sociales. Muy bien. Participan, por un lado, para pensar la comida que vas a estar haciendo el 14 de noviembre. Voy a estar haciendo el 14 de noviembre con la genia de Sole Barruti. Vamos a hacer un conversatorio, un diálogo llamado Pensar la comida. Vamos a trabajar 3 temas: la gula, lo animal y el colapso que divino. Se viene. Y va a ser un diálogo en el Conex de 2 horas. Así, ATR, diríamos. ATR. Muy bien. Y por otro lado también participan por tu clase de mañana. De Descartes, que la acabo de terminar. Está buenísima. Está muy buena. ¿Sí? ¿Te digo el final? Dale. Pienso en lo que existe. No, bueno, termina así, boluda. Pienso en lo que existe. Hace todo un razonamiento y dice,
¿Y de qué es de lo único que no puedo dudar? No puedo dudar de que estoy dudando. Si dudo, pienso. Un capo. Y lo mínimo te cuento que si te vas con el placer. Bueno, nos dicen qué es lo que más les da placer entonces y participan por esos premios. ¿Sabes lo que dice Sophie Cornell? A ver. ¿Que le da placer? ¿Qué? Lo que más placer me da es bajar la persiana para dormir la siesta, tomar una cervecita en la playa y sacarme el corpiño cuando llego de la calle. ¿Qué aplaudís, boluda? ¿Qué aplaudís? La siesta, la banco, ese momento que uno cierra todo, Pero, se mete Sofi, en la cama y duerme la siesta. con onda te digo. O sea, lo que te da placer es la siesta. O sea, el acto de bajar la persiana. No, pero la previa es un momento de Pero cuando tomás la decisión y decís, bueno, o sea, empezás la acción, es como, así empieza la acción, después la siesta la dormís y estás dormida y quizás, pero... Vale. Bueno, Iván dice, una buena rascada de espalda. Hermoso. Hay un placer Bancamos. en la rascada que es increíble, increíble. Lali dice, siento mucho placer cuando como repollitos de Bruselas y cuando veo algún contenido audiovisual que me cautiva. Mirá, como yo. ¿Se pueden juntar? Sí. A compartir placer. Por algo me cae bien, Lali. Y Mariana dice, la idea de un viaje, físico o no. La cama con sábanas limpias y compartir lo que me gusta. Bien, Mariana. Bien las sábanas limpias. Es el momento en que entra tu cuerpo a la sábana recién. Cuando tocas la sábana limpia y fresquita, porque sí. cuando está ese frescor, cuando das vuelta a la almohada y del otro lado está bien fresca. Panabaram, pam, pam, pam. Panabaram, pam, 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 pam. Panabaram, pam, pam, pam. Panabaram, pam, pam. Vamos, Lali. Panabaram, pam, pam, pam. Demasiado humano. Un ticket para viajar por las fronteras. ¿Sabés, Maru, que volvimos a convocar a Esteban Vieda, que estuvo hace poco, hablando de los mitos, creo, que es un filósofo argentino que se dedica a estudiar la obra de Epicuro? Mariana lo entrevistó. Esteban, filósofo, docente en la UBA, publicó dentro de la colección Revuelta Filosófica de Editorial Galerna, que está buenísima, siempre la nombramos, el libro dirigido a Epicuro. Y te termino un poco la idea, que ahí la vamos a escuchar también en Esteban, que qué mal que estuvo, digamos, qué mal que trascendió la idea hedonista. Sí. Pensando que para Epicuro solo importaba el placer, cuando Epicuro todo lo contrario, era alguien que entendía que si el placer era la ausencia de dolor, lo que había que hacer era como rebajar al mínimo tus acciones. Para Epicuro el placer más grosso es el placer por la mera existencia. Imagínate, casi orientalista en un punto, como, digamos, el placer por lo mínimo, porque todo lo que ya genera como un desborde, como nosotros más pensamos el hedonismo, desde el desborde, te genera dolor. Claro. Porque nada, quilombo, chupo, no sé qué, el otro día te duele la cabeza, digamos, o te queda el físico hecho mierda. Entonces, el placer para Epicuro, el hedonismo epicúreo es un hedonismo muy ascético, muy mínimo, ¿no? Hay un concepto que ahora Esteban nos va a explicar, que es el de ataraxia, que es que la felicidad es alcanzar la ataraxia, la imperturbabilidad. Que nada me perturbe, ¿no? ¿Se puede alcanzar ese estado? Lo escuchamos, Esteban Vieda. Ante todo, hay que recordar que Epicuro fue uno de los primeros filósofos hedonistas. ¿Qué significa esto? El hedonismo lo que hace es colocar en el placer el criterio para distinguir lo bueno de lo malo, es decir, el criterio para tomar decisiones. ¿Cómo sé yo si una acción es buena si la acción es placentera? ¿Cómo sé yo si una acción es mala si la acción es displacentera? Entonces, los hedonismos lo que hacen es poner en el placer el criterio demarcatorio de lo bueno y lo malo. Una acción que sea placentera es una acción que me va a llevar a la vida buena, a la virtud, a la felicidad, eventualmente. Claro que así dicho, podría parecer que entonces ser hedonista, como se utiliza el término hoy en día, se trata de vivir una vida desenfrenada, de banquetes, orgías y descontrol, cuando la filosofía epicúrea es prácticamente lo contrario, ¿no? Porque precisamente lo que encuentra Epicuro en el exceso de placer es su carácter excepcional, en el sentido de que
es muy poco habitual que uno pueda incurrir en esas situaciones de exceso. De hecho, si yo vivo permanentemente en el exceso de placer, entonces ese exceso deja de ser exceso porque se ha vuelto la regla. Epicuro aboga por encontrar placer en lo más sencillo, en lo mínimo. El hedonismo de Epicuro no es un hedonismo del desenfreno, del exceso, como muchos filósofos latinos mal han denunciado. No se trata de vivir de caviar y champán, porque eso es algo muy difícil de conseguir, sino de encontrar placer simplemente en, dice por ahí Epicuro en algún fragmento, en un mendrugo de pan o en un vaso de agua. Si se encuentra placer en eso, uno va a ser mucho más feliz que encontrando placer en situaciones excepcionales, ¿no? ¿Y qué es concretamente el placer para Epicuro? Es la ausencia de dolor en el cuerpo, que en griego se dice aponía, y la ausencia de dolor, pena o perturbación o angustia en el alma, que en griego se dice ataraxia. Se trata entonces de sentir placer como mera ausencia de dolor, sentir placer como mera ausencia de angustia. Aponía es la ausencia del dolor en el cuerpo, ataraxia, la ausencia de dolor en el alma. Dame esas dos, boludo, y te hago la revolución, sí. te hago ya, octubre rojo. Obvio, pero qué loco, porque viste que al inicio él explica como que lo que el placer y el dolor además son como criterios para definir lo bueno y lo malo. Esto es lo loco del hedonismo, porque uno no liga el bien con el placer. En general decís, el placer no está bueno, pero necesito o me encanta sentir placer, pero lo bueno lo ligas como a otro tipo de comportamiento. Acá no, en el hedonismo es que lo bueno es lo que te da placer, lo malo es lo que te hace chota. Es más, después hay una corriente, no sé si la estudiaste, el utilitarismo. Sí. John Stuart Mill. Sí, esa onda. Que tienen una idea bastante parecida de la adquisición de felicidad. Ahí es una cosa más social, pero la dejo para después y escuchamos a la Genchi que nos... A la Genchi. La Genchi nos está mandando muchos mensajes placenteros. Qué lindo Charlie que escuchamos, no lo nombramos. Ay, Charlie sí. García, funky. Panaram, pam, pam, pam. Panaram, pam, 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 pam. Gran canción dedicada al placer. Hoy tenemos clásicos para el placer. ¿Qué dice la gente? La gente dice, por ejemplo, por la aplicación cordobesa nos manda, me da placer cagar a la mañana, es como bajar 30 kilos de golpe. Hay un momento de escatología pura donde se te abre el esfínter, boluda, se te abre el esfínter y esa sensación de impureza, de carga, de demasía que tiene tu cuerpo se aliviana en el hecho extractivo del soneto. También cuando te aguantaste mucho tiempo es lindo, ¿no? Te aguantaste mucho tiempo a hacer pis, por ejemplo, venís con la vejiga reventada y de repente largás. Tipo, ay, al fin. Qué bueno. O cuando tenés mucha sed, al revés. También. E incorporás ahí. O sea, siempre es ligado a una falencia, ¿entendés? Y algo medio límite. Sí. Iván dice, ir a la cancha, que te peloteen todo el partido y ganar 1-0, obvio. Obvio que se disfruta mucho más eso que ganar con soltura, ¿viste? Estás con soltura, ¿qué haces, boludo? Te aburrís. O no lo vivís, o sea, es muy parecido el ganar 1-0 cuando te pelotearon todo el partido a el que no pudiste cagar todo el día y largás la cagada, ¿no? Es como muy ligado al... ¿Largás la cagada? ¿Vos sentís placer jodiendo al otro? Nunca. ¿Quién te cree? El placer de... Perdieron. Y un poquito. Hay ciertas enemistades, ¿viste? Que... Y sí. No te digo recién leía uno, a ver si lo encuentro, que decía, acá está, me da placer cerrarle el orto a machirulos de mierda. Ese placer. Bueno. A ese sí. Bueno, nos dice acá Chaqueña, por boludo que parezca, nada me da más placer que sentarme después de volver del gimnasio liquidada. Hay algo, ¿viste? Del placer corporal después de hacer mucho ejercicio. Y claro, porque... Te quedas ahí como en un estado medio drogui. Tienes razón.
Adrián de Rosario dice, me da mucho placer comprar entradas para espectáculos, en particular teatro y recitales. Me da más placer la compra de la entrada que el propio evento. Grosso. Me encanta. A mí me da placer cuando me salen los trámites. Mira. Soy tan pelotudo para hacer un trámite. Era esto, boludo, y una cosa me lleva a otra y de repente se resolvió un trámite que es, nada, una pelotudez. Llamar a un plomero, claro, pero me puedo llegar a morir. ¿Sabes lo que dice Juan Marchetti en Twitter? Ver. Tengo 2 placeres máximos en esta vida, garchar y surfar. Surfear debe ser. Los intercalo y así nunca me excedo. Es infinito. Pero los días de olas que le agrego sexo a la noche es la máxima expresión de hedonismo. No hay nada que me genere más placer. Mira. Y hay gente, viste, como que a mí dar clase me genera placer. Hay como una adrenalina. No sé si es lo mismo que surfear, pero... No creo. No, pero aparte porque yo tengo que trabajar más con el cuerpo, boludo. Alexis dice, me da placer ese momento, segundos después de haber entregado un parcial, sin interesarte si te fue bien o mal, es sacarse un peso de encima. Sí, ¿no? Sí, re. María está por rendir. Yo estoy por rendir y estoy queriendo llegar a esa instancia en la que decís, ya está, quiero que llegue el momento en el que entregué y chao. Mayor placer, dice, Clau, fue y es la risa y jugueteo de mis hijos. Qué lindo. Sí. Para mí, hay ciertas carcajadas y felicidades de los chicos chiquitos desde la inocencia y la entrega que me da mucho placer. Pero bueno, no son placeres similares, ¿no? También hay que armar como una especie de taxonomía del placer. Lupe dice, me da placer apretar granos, olerle las patitas a mi perra, olor a salame. Apretar granos a mí también. Ese momento en el que apretaste tanto y salta toda la mierda que está dentro de la piel, que tiene que estar afuera, y lo apretaste tanto que explotó. Dice Inesa Rodes, lo que más placer me da es tener razón. Me encanta. Excepto, dice, por el sexo y el dulce de leche. Melissa nos dice, no hay nada que me genere más placer que llegar o estar en mi casa un día de lluvia. Sí. Muy bien. Porque es un placer no hegemónico, entonces es un placer ligado a la tristeza, ¿viste? Que está bueno también, a cierta melancolía. Dejémonos de joder con el placer asociado al consumo infinito de lo material, a la exacerbación frenética de los cuerpos, el placer como ¡pum para arriba! ¡Fiesta! Pará, todo bien, una fiesta y al otro día tirate a ver la lluvia, boludo. Re. En esa línea Juli dice, lo que más me da placer es despertarme y tener a mis gatos durmiendo encima mío, caminar bajo la lluvia de verano y tomar una sopa calentita en una noche de invierno. Me encanta. Bueno, Ben en Twitter dice, yo voy por los placeres ni naturales ni necesarios. Es algo que decía Epicuro, en realidad. Como sentarme en el balcón con un amigo y que mientras llueve tomamos un café negro mientras hablamos de la vida. Sí, igual te digo que Epicuro decía que la amistad era un tipo de placer necesario, era un placer que había que tener, digamos. Mirá. O sea, que la amistad, aunque era un placer que no era natural ni necesario, era fundamental para que los placeres copados pudieran darse. Y el placer más importante, gracias, el placer más importante que establece Epicuro es el que te dan los deseos que son naturales y necesarios. Por eso dice, ven, porque Epicuro dice, concentrémonos en los placeres necesarios y naturales, tipo comer. Claro. ¿Viste lo que dijo Esteban? Sí. Comer un pedazo de pan. Sí. Ese fermento es tremendo. Dice, comer un pedazo de pan, beber un poco de agua. Ni Zeus es tan feliz como yo si logro eso, dice. Bueno. Grosso. Tremendo. Bueno, ¿seguís? ¿Más? Sí. Cami, que dice, tomar un vino y charlar con alguien que me atraiga sexualmente pero conozca poco. Epa. Muy lindo. Es lindo el placer del encuentro previo, ¿no? Bel, que nos dice, tuve varios orgasmos musicales en recitales. ¿Qué más? Acá en el sur nos dice, mates en la cama los sábados en la mañana con mi compañera. Gigi, que dice, placer es ver al River de Gallardo. Me encanta. Eso es lo que decías vos, del placer de ver una peli o ver un partido. Mirá lo que dice Colectivo Fiambrín. Dice, porfa, no barden al Fiambrín. Vivo afuera de Argentina y cada vez que vuelvo compro Fiambrín. Bueno. Ofendiste al colectivo de Fiambrín. Perdón, qué bueno.
si hay un colectivo fiambrín, prometo volver a probar fiambrín ahora, más de grande. Bien. Se ve que lo tengo asociado a algo más represivo de mi vieja diciendo ¡come! Ok. Y entonces tengo que salir un poco de ahí. Bueno, a ver, dale. La oyenta pregunta, ¿placer y disfrute son lo mismo? Y sí, lo estamos tomando desde similar. ese lugar, claro, sí. Después nos dice acá Chime, el 19 de diciembre sentí placer de volver a marchar en la Plaza de Mayo llena de gente y escuchar hablar a Cristina es orgásmico. Me encanta. Mañana Mañana es el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, sí, ¿no? 10 años. 10 años. Tremendo. Increíble que haya pasado ya, ¿no? Bien, viste que lo escuchamos a Esteban Vieda, quiero escuchar ahora a una filósofa que fue docente mía, filósofa y docente, una grosa de las filósofas argentinas más importantes que hay, se llama Esther Díaz, es un placer leerla y escucharla, filósofa, docente, fue la primera doctora en filosofía de la Argentina que defendió su tesis sobre Michel Foucault, su último libro se llama Filósofa Punk, y Mariana le preguntó qué dice la filosofía sobre el placer. Escuchamos a Esther Díaz. Es difícil encontrar reflexión sobre el placer en sí mismo. Es cierto que tenemos nada menos que un libro completo escrito por Foucault, que él mismo le puso el uso de los placeres, o sea que no es que no haya ocupación sobre el placer, lo que pasa es que no se ha creado concepto suficientemente fuerte sobre el placer. Y en el caso de Foucault, ¿qué es lo que hace entonces? No define lo que es el placer, así como no define lo que es el poder, a pesar de que es el filósofo del poder, digamos, del siglo XX, pero sí se ocupa de ver cómo se practica, cómo se lleva a la práctica. Entonces, así como lo hizo con el poder, que nunca quiso dar una definición del poder, pero que dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo se produce el poder, podemos decir lo mismo con el placer. El placer, yo creo que es la gran deuda que la filosofía nos ha dejado para que nosotros, los filósofos del mañana o del presente y del mañana, respecto de quienes pensaron tanto el deseo, nos ocupemos de reflexionar sobre el placer. Porque justamente, ya que hablé de Foucault, en una entrevista que él hace con los estadounidenses Dreyfus y Rabinov, habla de que la fórmula cristiana pone el acento en el deseo, tal como lo había puesto la filosofía tradicional. Y cuando le preguntan específicamente sobre ese par deseo-placer, él dice, no podría decirse que la fórmula moderna es el deseo subrayado en la teoría y aceptado en la práctica, ya que se debe liberar el propio deseo, pero los actos no son importantes. Lo que es importante es el deseo, y no tanto el placer, porque ¿qué es el placer? Nadie sabe qué es el placer, nada menos que Foucault dice, nadie sabe qué es el placer. Así que yo creo que es un concepto para construir entre todos y para seguir pensando. Impresionante, Esther, lo que nos trae de un Foucault que en los 4 tomos de Historia de la Sexualidad viene trabajando la cuestión del deseo, la cuestión de la sexualidad, y como bien decía Esther, el volumen 3 de Historia de la Sexualidad se llama El uso de los placeres, y es una genealogía de lo que eran los placeres en la antigua Grecia, y el modo en que se fueron después instalando y que fueron también trascendiendo hasta nuestros tiempos. Es muy interesante cuando nosotros hacemos una lista de qué es lo que nos da placer y lo comparás con otros tiempos u otras culturas. Nada que ver, pero hay marcas también, ¿no? Que de algún modo quedan. Dionisio, que era como la divinidad, Edoné era el dios del placer, pero en Dionisio había una necesidad de, más que de placer, de estar así en carne viva, sintiendo la experiencia de la existencia, donde el placer era algo. ¡Salud! Estornudar es placentero cuando no te sale. Me encantó, es un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Mira, te la tiré justo. Sos la tesis 11 de Marx. No, para tanto no. Estás cambiando la radiofonía. Menos. Perdón. No, todo bien. Lo que digo ahí es, bueno, me olvidé. Dionisio. De Dionisio, con la cosa orgiástica, ¿no? Había como una relación con el placer. Lo que pasa que eran tiempos de mucho. Hay un tema que ahora vamos a escuchar otra entrevista, pero
que tiene que ver con la represión del placer, pero también con la cosificación del otro para el placer propio. O sea, vos tenés por un lado que no todo el mundo tuvo acceso universal al placer, en especial la mujer, sobre todo, que fue dejada de lado, pero después también tenés a la mujer cosificada para el placer, ahora sí, individual y no compartido, de una tradición patriarcal que siempre ha hecho del cuerpo de la mujer, por un lado, objeto de su placer y por otro lado, cosificado como vientre reproductor, ¿no? Digamos, en esa doble línea me parece importante, digamos, volver a Foucault y entender cómo se fue armando toda esta construcción. Escuchamos entonces, tercera entrevista, a mi amiga Luciana Pecker, tu amiga también. La amamos. Le preguntó Mariana a Luciana qué significa luchar por el placer. Luciana Pecker está presentando en este momento su libro Sextiame, donde justamente aparecen muchísimos artículos sobre este tema. La escuchamos a Luciana. El placer se asocia a la culpa en todas las personas como una forma histórica de sometimiento, pero sobre todo a las mujeres, porque justamente la sumisión de las mujeres es la forma en la que sean ellas las que hacen básicamente, más allá del trabajo remunerado, el trabajo no remunerado del hogar y el trabajo de los cuidados, que en esta pandemia nos damos cuenta que es tan esencial. Entonces hay un lugar de dominación que se logra a través de la culpa. Bueno, tenés que cuidar a los otros porque si no sos mala, tenés que quedarte en tu casa porque si no sos una atrevida, tenés que pensar en pobrecito los demás y ser complaciente para que tu función de ser servicial esté cumplida. Todo eso que parece de un manual que está perimido sigue funcionando a través de mil maneras. Por eso el placer es una reivindicación, no solo porque sea una novedad, ¿no? No es que nunca ninguna mujer haya sentido placer, pero sí además por la democratización del placer que implica hacer del placer, hacer del feminismo del goce, hacer de la era de las mujeres deseantes una reivindicación colectiva, en donde lo único que buscamos no es el placer personal o el logro del placer solo para mí, sino el derecho colectivo al placer que siempre le estuvo negado a las mujeres y que de hecho instituciones como la Iglesia lo siguen negando. Genial, Lula, como siempre, la palabra justa. Gracias, Luciana Pecker. Nos vamos a escuchar un poco de música. Dale. Un grupo que hizo del placer en la danza, en la estética, en el baile, una militancia, sobre todo cuando surgieron en plena dictadura para mostrar que las relaciones con el placer eran también una forma de pelear contra un sistema de represión como fue el de la dictadura militar, que afectaba, además de la violencia, el aniquilamiento concreto de personas, afectaba en la vida cotidiana las posibilidades de cómo nos relacionamos con nuestro deseo, y por eso un grupo como Virus empezó a hacer música, una música que llamaba a la danza, al disfrute y sobre todo al placer. Y obviamente no era algo bien visto, ¿no? Las formas de resistencia a veces son muy disímiles, ¿no? Uno piensa uno contra uno, no. O sea, grupos como Virus hicieron un montón para que mucha gente, entre ellos yo, tenía 14 años, descubriera en su propio cuerpo formas de salirse de esa represión constante e íntima que configuró la dictadura en el día a día. Demasiado humano. Demasiado humano. Artefacto filosófico. Muy bien, mensajitos nos mandan por la aplicación. L dice, lo que más me da placer es acostarme en la cama y pensar qué buen día que fue hoy, qué bien me sentí. Qué lindo, sí, no me suele pasar. Yo creo que el placer es una experiencia de la carne, me parece como más, y no le huyamos a la palabra carne, pero nada, esto es democracia. Obvio. Opinator, todo es. Y como dijo Esther Díaz, o sea, los filósofos no se han puesto de acuerdo en qué es el placer, mirá si no vamos a poner de acuerdo nosotros, pero para mí es como un estado de bienestar. El placer tiene algo de ¿cómo se llama, Maru? Cuando de implosión, de estallido, de llegar a un punto máximo de despliegue, no sé. Ok. Lo ligo más al orgásmico yo, con todo lo que eso implica. No digo que te comes una chocotorta y sentís lo mismo que en un garche, pero
Y es cierto que comiendo la chocotorta no tenés ese punto máximo, pero me parece que el placer es una experiencia que uno tiene con el cuerpo y que lo siente en ese momento y como que lo apresa con la percepción sensorial del cuerpo y dice, ¿no? Hay algo ahí de disfrute, como decía el oyente. Sí, totalmente. Noé Neuquén nos manda: siento mucho placer cuando encuentro belleza en el arte, una peli, un buen libro, una foto, qué placer. Miquel dice: placer me da el momento donde me doy cuenta que superé por fin un desamor. Saludos desde Costa Rica. Me encanta, cuando te das cuenta de, ay, sí, boludo. Pero es más alivio. Sí, es alivio. Pero alivio. Ausencia de dolor, ¿no? Como decíamos antes. Total. Mate nos pone: a mí me da placer llorar con una canción. ¿Estoy mal? Sí, muy mal. No está mal. No te da placer, o sea, la pasás mal y podés decir como en el fondo, wow, o sea, estoy sintiendo, estoy experimentando algo. Eso está bueno, pero no sé si llamarlo placer. No sé. Lu pone: placer me da la casa recién limpia, yo recién bañada en bolas mirando el techo. Mechi: me da placer hacer fiaca con mi gata durmiendo arriba mío, caminar por la ciudad con mi música preferida y comer chocolate. No te metes con el fiambrín, Darío. Amo el fiambrín. El queso de cerdo sí que es un asco, dice Karen Marcia. Bueno, no me meto, yo qué sé. Te los pusiste en contra, los Sí. fiambrineros. Gil Gianio dice, placer es oler el olor a nafta y a libro nuevo. Uf. Amo los dos y te agrego pescado. No, el peor olor del mundo. Dame un bidón de nafta, un libro nuevo y un pescado. Juntos. Iniceus, tal cual. ¿Te da placer leer? Sí, obvio. Obvio. A mí me da mucho placer leer a Borges. Mira. Mucho. Lo leo y voy entendiendo el sistema y me encanta. ¿Y sabes lo que le da placer a Borges? ¿Qué? Bueno, lo escuchamos, Lali. Audio 2. Fragmento de una entrevista a Jorge Luis Borges sobre la lectura. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes: si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que le hicieran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas. Genio. La lectura debe ser una forma de la felicidad. Leer por placer, ¿no? A mí, yo sumaría, cuando podés encontrar, porque yo haría como esta extrapolación. Cuando tenés que hacer un laburo. Sí. Porque vos estás estudiando para el parcial. Sí. Que tenés mañana, el miércoles. Sí. No te da placer a esta altura, porque querés como meterlo adentro. Odio todo lo que leo. Poder encontrar, sin embargo, en esa lectura obligatoria, alguna idea, algún texto que te dé placer, sería ideal. Porque si me da placer más como el momento en el que entiendo algo que quizás no venía entendiendo, o el momento en el que incorporo un concepto nuevo, ¿viste? Como ese momento que estás leyendo, sobre todo cuando tenés que rendir un parcial o cuando es como con un fin más puntual, claro. que es como, cuando te cierra, cuando como que se cae la ficha, todo de repente cobra sentido y lo podés conectar todo con todo y decís, o sea, te querés matar porque es un garrón igual la situación, pero hay algo de eso que me resulta placentero decir, ok, ya es por acá, ¿viste? Como se ilumina, algo se ilumina. Claro. Bueno, pasamos de la literatura a la música. En el audio 5, Lali, escuchamos una entrevista que Infobae le hace a Nati Peluso. ¿Te gusta Nati Peluso? Me encanta. A mí también. Es música, mezcla el hip hop, el jazz, la salsa y los ritmos brasileños. Tiene varias canciones en las que se habla de comida y por eso la periodista le pregunta sobre placer y comida. La escuchamos. Me encanta la comida y últimamente reflexionando me di cuenta que sí, que la uso mucho. Tampoco era muy consciente, pero es una de las grandes pasiones de mi vida, la comida. Me aporta mucho placer, mucho disfrute, como el sexo, ¿no? Entonces,
¿por qué no incluirla en lo que me resume como artista y como persona, que es mi música, ¿no? Total. Pero es verdad que también en la comida reside esa ironía, ¿no? Esa risa a la industria musical o comercial, o de no poder incluir determinadas cosas por miedo a que no se entienda o por miedo a quedar raro. A mí me gusta la comida, a todos nos gusta la comida, todos comemos para vivir. Y si puedo llegar a plantear a la comida como algo poético, como lo que es para todos nosotros, pues... Qué mejor, ¿no? Sí, claro. Me encantó cuando Nati dice, liga el placer a la ironía. Sí. Porque también, al ser el placer algo no debidamente correcto en su totalidad, como viste esto que decíamos al principio, que si solo pensás en el placer sos una superficial, una boluda, ¿sí? Sí, pero te ponen en ese lugar, sí. digamos. Si es el placer por el consumo, no, ahí sos es chetaje banal y superficial. Pero si sos una, digamos, persona que se caga en todo, porque por algo es el descompromiso también, ¿no? También te ponen en un lugar como de cierto individualismo, aunque seas copada, ¿no? Digamos, es como que se nos exige cierta enajenación del placer, como que algo tiene que doler, porque como el mundo se está cayendo a pedazos, vos no podés pasarla bien, claro, ¿viste? No podés disfrutando algo si estás cogiendo, ¿viste? Ahí disfrutando bárbaro y la gente se muere de hambre. Es un tema, boludo. La comida nos encanta, no sé qué, ¿no te da como culpa en algún punto hablar tanto del placer por la comida? Sí. Obvio. Todo nos da culpa. Pero bueno, ahí es donde se perdió una batalla. Ahí es donde entra el nombre y apellido. Tal cual, Iglesia y. Pero escúchame, lo de la ironía, me parece que apostar al placer es una forma de desestructurar cierta solemnidad de nuestro sistema, que te exige también comportamientos solemnes, atinados. La maquinita del buen comportamiento. Ese desborde, bueno, Luciana Pecker lo trabaja en su libro Putita Golosa, ¿no? Ese desborde es una manera también irónica de cagarte en cierto status quo que te exige un comportamiento normal. Escuchamos, ¿te gusta el programa de Miguel Granados y siempre te pregunto Martín Garabal? Sí, me re ¿Cómo se llama? Últimos cartuchos. ¿Cómo se llama la columnista que tienen de sexo? La licenciada Cecilia C. ¿Querés saber lo que dijo sobre placer y sexo? Claro que sí. ¿Vamos? Vos pensás de tu semana. Dormís 8 horas, laburás 8 horas. El resto, ¿cuánto tiempo le dedicás a algo que tenga que ver con el erotismo o con el placer o con el deseo? O sea que tu cabeza está sin ningún pensamiento ¿estamos sexual. hablando del deseo del solo hecho de acabar, de sentir placer físico o del deseo, por ejemplo, con tu pareja? Una cosa es lo que pasa en lo vincular y otra cosa es lo que me pasa a mí. Yo puedo no tener deseo con mi pareja, pero todos los días me hago la paja. Entonces no es que tenés un problema de deseo. Hay una cuestión de encontrarte con el otro que nos exige desde otro lugar, que no es lo mismo que te exige el baño, 2 minutos solo, que no pensás. Casi como una descarga física. Completamente. Como ir al banelco, en vez de ir al banco. Claro. Que estar con alguien, relacionarte, conectar. Digo, nos cuesta a veces mucho más lo que es la intimidad que lo que es lo sexual. Entregarte. Entonces, además, a veces pasa que como parejas llegás del laburo y tenés la situación de la rutina, el escenario rutinario, que cómo haces para cerrar el telón y abrir y que sea un escenario erótico. Está buenísimo, ¿no? Porque, digamos, una cosa no quita la otra, como dice Cecilia. Una cosa es el deseo que se construye con alguien, y otra cosa es el placer que uno puede encontrar, en su propio cuerpo, digamos, que lo tenemos de forma individual. Lo tenemos muy ligado igual, ¿eh? Es como... Al otro, decís. Lo tenemos muy ligado al otro y a ciertos... es muy común también que ante una crisis vincular se te apague, entre comillas, el placer sexual. Como que decís, bueno, no, ¿viste? Me tomo un tiempo así como ¿cómo se dice? De abstinencia, como para regenerarme, pero que podría estar claramente escindida una cosa de otra, ¿no? Del mismo modo que no dejas de comer rico porque te peleas con alguien, ¿viste? Y no sé, estabas acostumbrada a ir a comer, y no sé qué, ya sé que no es lo mismo, pero te podría pegar por ahí. Hay gente que ante una... O dejar de escuchar cierta música. Claro, que a mí te me repasó. encanta muchísimo, te da mucho placer. Porque te hace acordar al pelotudo ese. Todo te hace acordar siempre a un pelotude. Yo te juro, ¿eh? No hay mierda que no me haga acordar a alguien, boludo. Malísimo. No entiendo por qué Dios creó al ser humano en la necesidad de el vínculo. Si alcanza con uno mismo.
y con los fantasmas que uno se crea. Con los amigos imaginarios. Yo era feliz con mis amiguitos imaginarios de chico, boludo. Bueno, pero eran otros. ¿Qué otro? Estabas vinculando Con enfermedad mía. Bueno, pero no dejaba de ser la figuración de un otro. Bueno, yo creo que Dios es sabio y que cuando uno se muera van a aparecer los amiguitos imaginarios ahí ¿A recibirte? Sí, a ¡Hola, decir, Darío! a despedirme. Ah, a despedir. ¡Chau! ¡Chau, Darío! ¿Querés saber lo que... No, bueno, ¿querés saber lo que piensa la ciencia sobre el placer? Sí. Sobre todo, digamos, la neurociencia. Y para eso Mariana habló con el neurocientífico, digamos, más famoso de la Argentina, que es Facundo Manes. Me encanta. Docente, aparte participa en la vida política, creó el Instituto de Neurología Cognitiva. Su último libro publicado se llama Decir presente, hacer futuro. Mariana le preguntó a Facundo Manes qué pasa en el cerebro cuando sentimos placer. El placer se origina en el cerebro. Es por eso que las neurociencias están intentando estudiar las bases biológicas de este fenómeno. Para abordar científicamente el placer, muchas veces resulta conveniente descomponerlo, no para minimizarlo o reducirlo, sino para entenderlo más claramente. Algunos argumentan que el placer es un concepto amplio y vago, y por lo tanto dudan que alguien lo pueda abordar científicamente. Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los estudios que intentan abordar este tema tan complejo y se ha avanzado mucho. El foco de la investigación se centró en dos estados relacionados, el placer y el deseo, y los sistemas de recompensas cerebrales son claves para ambos. Uno de los descubrimientos más notables de las neurociencias ha sido la determinación de los circuitos de recompensas cerebrales. Se trata de mecanismos de placer que involucran diferentes regiones del cerebro y se encuentran comunicados mediante neurotransmisores. La dopamina es un mensajero químico involucrado en la motivación, el placer, la memoria y el movimiento, entre muchas otras funciones. En nuestro cerebro, el placer se produce a través de la liberación de dopamina en uno de los núcleos profundos, el núcleo accumbens. Justamente la acción de una droga adictiva funciona a partir de la influencia en este sistema. Qué importante es tener la otra mirada, ¿no? Porque acá siempre, obviamente, hablamos desde la filosofía y a lo sumo nos peleamos con la religión, con la metafísica, sí. Pero, digamos, desconocemos más que nada, o sea, o manejamos medio por arriba lo que son las explicaciones que da la ciencia, que la ciencia tiene explicaciones para todo. Y el placer no deja de ser, como decimos todo el tiempo, una experiencia de la carne, con lo cual es un efecto en nuestro cuerpo. Está buenísimo entender, después hay que entender todo este sistema que planteó Facundo, claro, que está bueno, que es la dopamina, cómo circula, digamos, cómo se gesta, pero la ciencia tiene una explicación para los miedos, para el placer, para el dolor, los estados de ánimo, que nosotros los llevamos a un plano más espiritual, porque la ciencia es como que, viste, te la baja. Y un poco sí, porque te dicen como... Claro, es como, bueno, quiero más placer. ¿Te imaginas como...? Bueno, ¿qué fue? Un taladro. Están los antidepresivos, ¿no? Bueno, sí. La pastillita de la felicidad. Y estás ahí. ¿Te acordás del de Lisa? Hay uno de Lisa. ¿Qué Lisa? Simpson, que se toma unos antidepresivos y empieza a ver todas caras de smile. Ah, sí. Es buenísimo sí, eso. Sí, drogadísima. Y ve cómo a uno le cortan la cabeza y le salen smile y ella está como, qué lindo. Sí. Bueno, está bueno también entender los abusos que hay alrededor del placer. Nos queda un temazo, creo que hay un audio, ahora vemos sobre el tema que es con la pornografía, que también hay como una normalización de la industria del placer sexual llevada para un lugar muy claro, ¿no? En la cosificación de lo sexual. Vamos a escuchar una canción. Dale. Hay un cantante uruguayo que yo amo, que siempre me da placer escuchar, que se llama Fernando Cabrera. ¿Y podés creer que tiene una canción que se llama Placer? Me estás cargando. Te juro, lo escuchamos. Les quiero decir que amo los mensajes de hoy. Tan hermosos. Creí que se iban a ir todos a la mierda y todos tienen una dulzura, una conexión. Pensé mal. Me encanta el placer con conexión. Esa es la fórmula de mi felicidad. Placer con conexión. Están preguntando, Jero dice, porfa repitan el nombre del tema, amé.
El nombre del tema es Placer, Fernando Cabrera, ¿sí? Es de las primeras canciones de los 90, creo que el disco se llama 90, donde apareció, la letra es genial, irónica, nada, Cabrera, presidente, obvio. Lo amo a Fernando Cabrera y lo conocí en persona y fue como de esos momentos maravillosos de decir, ¡ah! Acá está. Y la típica que en ese momento no sabía qué hacer, ¿viste? Y bueno. Le regalé mi libro. Mira. Filosofía en 11 frases, ¿sí? Lo fui a ver a Café Vinilo. Qué lindo. Y tuve el tupé, subí al camarín ahí, me mandé. El tupé. El tupé. Bueno, te quiero decir algo. A veces hay casos que sirven como para que uno comprenda de qué va el placer. Casos ejemplares, paradigmáticos, pedagógicos, propedéuticos. ¿Qué es propedéutico? Pedagógicos. Casos que te ayudan a darte cuenta de tu propia relación con algo. A veces simplemente escuchando un caso, entendés lo que es el placer. Por eso te quiero invitar, María, y a todos los oyentes, Audio 10, Lali, a escuchar este caso cerrado. Este chico es el típico nerd. Y entonces él un día abre una aplicación y la ve a ella. Y se empiezan a hablar. Y él la encontraba linda. Y ella dice, la primera persona que me mande $3,500 para hacerme un aumento de senos, me voy a casar con él. Y él inmediatamente le mandó un dinero que tenía ahorrado para comprarse un carro. Y ella se hace los senos. Ponen la fecha de matrimonio, se casan. Noche de boda, no pasa nada. Ella en el baño mandándole videitos a él. Llevan 5 meses casados y nunca han tenido contacto físico. Ella se siente muy bien ahora porque ella se siente en control. Nadie la toca. Sí, pero todo el mundo la admira. Mientras más admiradores, mejor conmigo misma. Pero doctora, la gente está fragmentada. Lo que pasa es que hoy día todo es muy superficial. El contacto, no importa donde tú estés, siempre y cuando tengas algún tipo de contacto virtual, ya hay un grado de placer. Por eso es que el compromiso no existe. Decisión del caso. Mira, mijo, yo no voy a divorciarte. Yo te voy a anular el matrimonio. Porque tú nunca has tenido contacto físico con ella. Devuélvele los $3,500 a él. Y los implantes también. ¿No? Devuélveme los implantes. Váyanse los dos a ver a un psicólogo. Ustedes los dos están locos como una cabra. Increíble. No entendí. ¿Qué le dijo el chabón cuando le dijo devolverle Los dinero? implantes. Ay, no puedo creer, no escuché. No puedo creer, boludo. Me encanta que los terminó mandando al psicólogo también. Y ella dice que están locos como una cabra. Bueno. Primero, pobre cabra. ¿Qué tiene que ver la cabra? Nada que ver. Pero escúchame, me encanta cuando la doctora Polo dice, el ser humano está fragmentado. ¿Qué es? ¿Lo estudiaste en tus materias en comunicación? La fragmentación de la subjetividad humana por la doctora Polo. No puedo creer, boludo. Pero aparte, ¿por qué? O sea, el tema es que el chabón se queja de que no coge. Claro, y la doctora Polo igual se pone en el lado de si no coge no vale el matrimonio sin coger, entonces, claro, entonces devolverle la plata, los implantes, todo. Pero yo lo que no entiendo es Se anula el matrimonio. en el acuerdo era Ella dijo casarse, no dijo coger. No, claro, casarse. O sea, el que me dé la guita, me caso. Pero él dio por supuesto que casarse venía con garcha. Con un montón de cosas. Y bueno, no, hermano. Yo estoy con la mina, ahí, de frente a mano. Mal la doctora Polo. Mal la doctora Polo de una. Las drogas. Sí. ¿Dan placer? Sí. No sé. ¿Está drogada, loca? ¿Está drogada? Vamos a escuchar a una eminencia en el caso de las drogas, también muy conflictivo, que es Antonio Escotado Espinosa. En su canal oficial, Las drogas deberían ir sobre conocimiento, amor propio y placer. Escotado es filósofo, escritor, tiene un libro de 1989 llamado Historia General de las Drogas, su obra más celebrada, que acá en Argentina generó un furor y un rechazo en su momento. Hoy defiende posiciones bien liberales. Está puesto ahí en España. Escuchamos, muy interesante, Escotado. ¿De qué van las drogas? Pues bueno, las drogas deberían ir de conocimiento, amor propio y placer, que son 3 cosas dignas en cualquier situación y circunstancia. Debido a la prohibición y debido también a la fragilidad de la naturaleza individual, no solemos tener eso, sino que más bien se intenta, pues,
hacer parches, buscar, por ejemplo, placeres tan absolutamente ridículos como depender de la heroína o depender de la cocaína, donde la sustancia, pues tomada de una forma inmoderada, hace que no la sintamos, hacernos insensibles, hacernos tolerantes a sus efectos. Las drogas están ahí para sobrellevar mejor los pesares de la vida, para aumentar nuestro autocontrol y, por supuesto, para darnos momentos de placer o de menos dolor. Bien, gracias, escotado, no, nada, o sea, es obvio, digamos, que hay una relación dual, porque epicúreamente hablando, digamos, obviamente hay un momento de placer que se genera muy fuerte, pero siempre viene, la droga siempre viene con el bajón. Sí, Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, o sea, entonces no hay una posibilidad de sustraerse al dolor. Vamos a escuchar, gracias por el audio descotado, para repensar cada uno, aparte su relación con ciertas formas en las que uno cree que puede escaparle al dolor. Me interesa eso, porque yo creo que hay una búsqueda en el drogarse que tiene que ver con el placer, pero hay una búsqueda más de evasión también. No digo que todo sea así, pero en esa búsqueda de evasión me parece que es como, digamos, querés resolver algo generando otro problema, ¿entendés? Como querés resolver no hedonistamente, no estás queriendo escapar claro. del dolor. Del dolor. Querés, pero te generás más Pero, dolor. claro. No es que podés zafar de eso. Bueno, es muy interesante que la religión, como decíamos, tuvo una relación bastante conflictiva. Entonces, le queda a la religión una tarea de reconciliarse con el placer. Sí. Porque la verdad, digamos, si no, queda como esa deuda, ese pendiente de haber sido una de las maquinarias de construcción de la represión del placer. Uh-huh. Por eso está bueno también los intentos que se dan contemporáneamente, no es lo mismo ser religioso hoy que hace 2000 años. Claramente. Mariana Collante entrevistó a Silvina Chemen, que es rabina. Mira. ¿Sí? Religión judía, comunidad Betel, y defiende los derechos reproductivos de las mujeres. Qué bien. Con lo cual le preguntó Mariana a Silvina Chemen por qué en general los discursos religiosos asocian el placer a la culpa. Cada religiosidad tiene su discurso y a su vez cada religiosidad tiene diversos discursos sobre diversos temas. Yo puedo decirles que el día más sagrado para el judaísmo es el Shabbat, una vez por semana hay un día sagrado, y la prescripción es Vekarat la Shabbat Oneg, y llamarás a este día del Shabbat placer, deleite, y somos prescriptos a sentir placer espiritual y placer corporal. Y respecto a eso también la postura judía, que el cuerpo fue creado por Dios, todo fue creado por Dios, y en esa creación todo lo que corresponde al cuerpo y a sus funciones es divino. Y entonces también el placer sexual es un dato de la divinidad, no tiene que ver ni con una dimensión menor, ni una división entre cuerpo y alma, el alma pura y el cuerpo impuro. Para la tradición judía no existe tal dicotomía, tal contradicción, así que el placer para la tradición judía no se asocia a la culpa, se asocia a un mandato de habitar todos los aspectos de la creación, y también el placer es uno de ellos. Clarísimo, y bueno, nada, podríamos decir autocrítico en algún punto también, que está muy bien. Digo, no hay nada más bello, a mí no me da nada me da más placer en los grandes discursos conformadores de sentido que su propia resignificación, que es volver a leer algo desde otro lugar y pelearse con las lecturas previas. Me parece fundamental. Por eso la Biblia sigue siendo para mí un librazo, porque le sigo buscando vueltas, lo sigo deshojando como un alcaucil eterno. Un alcaucil eterno. Un alcaucil eterno que no termina nunca. Bueno, escuchamos una canción y se viene, y nos va el último bloque. Sí. Se viene Mariana Collante, mensajes de oyentes, ganadores. No terminó, parece que sí, pero quedan los últimos 20 minutos de programa. Escuchamos, ¿lo conoces a Freddie Mercury? Sí. Queen. Humano. Demasiado humano. Somos lengua. Somos lenguaje. Bien, le damos la bienvenida a Mariana Collante y otras palabras.
Hola, Marian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, qué placer. No lo dijiste hoy. Qué Recién placer. ahora. Claro, lo tendrías que haber dicho antes, al principio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una placer. nueva emisión de Demasiado Humano. Un placer. Y Mira, así. el placer más grande que me da hoy es que hoy retiré de un correo un libro que estoy buscando hace 10 años. ¿10 años? 10 años. 10 años, ya me emociono, ya me estoy emocionando. Y que la única traducción al castellano entera y editada la hizo la Universidad de los Andes de Colombia, el Departamento de Arte, porque es un libro de Derrida sobre pintura, que se llama Memoria de Ciego. Y lo tengo en mis manos, no puedo creer. Igual me pasa eso que le decía a María, como que 10 años esperando y ahora que lo tengo es como... Ya está. Ya está, ¿entendés? O sea, es como, me bajó un poco. Y el placer es la búsqueda también, ¿no? Estar ahí. No, pero mi psicólogo diría que yo estoy más atrapado por el deseo que por el placer. Como me dice, desea menos y sentí más placer. Ah, está buena esa, ¿eh? Está buena. Cosa que es difícil de explicarla, ¿no? Más para los enfermos, como nosotros. Sí, Marian, ¿qué nos trajiste? Bueno, traje 2 libros hoy. Uno que yo empecé a andar en bicicleta y sentí el placer de andar en bicicleta. Y yo sé que hay mucha gente que tiene que laburar en bicicleta y es totalmente otra cosa, pero como yo a veces tengo que salir a trabajar y voy en bicicleta, la verdad que me emociono de cuando fui a arreglarla, la retiré y bueno, y empecé a andar y recuperé ese placer. Así que traje un libro que habla de un poco de andar en bicicleta, es como una excusa andar en bicicleta, un libro que escribió David Byrne, nuestro gran amigo, músico, Sí, el cantante y hacedor de los Talking Heads, entre otras cosas. Y bueno, escribió un libro que se llama Diarios de Bicicleta. Entonces, él cuenta, bueno, que él viaja como músico, ¿no? A dar conciertos y también lleva su bicicleta, ¿no? Y recorre las ciudades después de los conciertos. Él se toma un tiempo y en vez de hacer tours y cosas así que hacen con los músicos que lo llevan a todos lados, él arranca y se va en bicicleta. Entonces, nos cuenta sus visitas a Berlín, a Estambul, a San Francisco, Londres. Esos viajes son como una deriva para hablar no solamente de las calles, de la amabilidad o no para los ciclistas y las ciclistas, sino para pensar el arte, lo político, la música y volver siempre a sus propias experiencias, ¿no? David Byrne en cada recorrido establece como un diálogo con la ciudad que visita. Dice que las ciudades son manifestaciones físicas de las creencias más profundas, de los pensamientos del animal social que somos y que habitamos un territorio. Entonces esas manifestaciones están en las fachadas, en los museos, en los templos, los edificios de oficinas, los callejones, en la distribución de la belleza, ¿no? Entonces él viene a Buenos Aires y más o menos, no está bien explicada la fecha, pero yo intuyo que es el 2010 más o menos, y él visita, o por lo menos le llama la atención y pone en el libro, el cementerio de Recoleta como una gran ciudad de muertos de la clase alta, una cola interminable en San Cayetano. Miren que se fue para todos lados, fue para Mataderos, para Recoleta. Tremendo. Sí. Después pasa una tarde con Diego Frenkel en la ciudad vacía porque hay un partido de fútbol, va a una fábrica recuperada, toma Todo nota. está relatado en el libro, ¿no? Claro, él va de un lado a otro, pero va, como por ejemplo, cuando habla de las fábricas recuperadas, se empieza a pensar en Estados Unidos y las fábricas de Detroit. Entonces empieza a pensar, bueno, los trabajadores en Detroit podrían empezar a hacer algo como se hizo acá en Argentina en 2001 y explica brevemente lo que fue el 2001 y cómo algunos trabajadores pudieron recuperar su lugar de trabajo. Bueno, después se sorprende por los horarios de los bares y restaurantes que estaban hasta muy tarde, y después obviamente con la música. No, pero al principio hay algo que me llamó la atención, que era justo lo que estábamos hablando hace un par de programas, y dice que en Argentina o en Buenos Aires hay una pretensión
de europeo, de sentirnos europeos, que esconde las huellas de otras culturas, ¿no? Y ahí empieza a hablar de la música. Ahí conoce a Mercedes Sosa, a Charly García, a Juana Molina, charla, bueno, con Diego Frenkel, cuenta el derrotero de los auténticos decadentes, pero sobre todo él está ávido de conocer músicas hijas de la mistura, digamos, no le interesa el rock, porque él ya viene de ese lado y lo que quiere hacer es mezclar cosas. Entonces dice que andar en bicicleta, pedalear, permite que el inconsciente fluya como el camino, y además de esto, que es un placer individual, para él es una cuestión política urgente, porque el diseño de las ciudades debería generar que se generen, bueno, que haya menos autos y por lo menos menos contaminación. Él en Nueva York tiene toda una militancia a pos de la bicicleta y todo eso, hizo diseños de partes de la ciudad, bueno, labura mucho ese tema. Así que para mí el libro es hermoso, pero posta, porque entras y es toda una cosa va encadenando cosas diferentes, pero a la vez sí aparece la ciudad, ¿sí? En bicicleta, porque siempre habla también desde ese lugar que es un poco más alto que una persona caminando, pero no es desde un auto, o sea, estás en otro carril. Así que bueno, yo le recomiendo muchísimo. El libro lo editó Reservoir Books acá. ¿Quién? Reservoir Books, que es de Planeta, pero está en España, así que es un libro, no es un libro muy, muy barato, pero tampoco es una cosa que no se pueda comprar. Así que bueno, eso. Y por el otro lado traje otro libro que es La noche y la luz de la luna, escrito por Henry David Thoreau, editado por Ediciones Godot, ¿no? Godot, sí. Son 5 ensayos que se centran en la observación de la naturaleza, ¿no? El otoño, las manzanas silvestres, el desierto, el mar. Henry Thoreau es un escritor que vive a mediados del siglo XIX, que se va a vivir a una cabaña lejos de las ciudades y comienza a escribir un diario durante 20 años. Es un diario de observación filosófica de la naturaleza. Entonces, en este libro descubre el placer de caminar bajo la luz de la luna, ¿no? Algo totalmente insospechado y que yo jamás lo pensé. Entonces, para incitarnos, dice que hay una belleza despierta que está ahí afuera mientras nosotros estamos dormidos. A lo largo del texto va citando autores, mitos, otras culturas, para explicar cómo es la intensidad de la luz, de la luna, cómo cambia la jerarquía de nuestros sentidos cuando caminamos durante la noche. La vista ya no nos ayuda tanto y se agudizan el oído, el olfato, lo más primitivo. Un paseo a la luz de la luna es para el poeta y para el viajero un momento de regocijo del corazón y de extrema creatividad, pues la luna influye en todo lo que está sobre la tierra, dice este hombre, así embelezadísimo. Bueno, además, sí, es hermoso, es poético, y me parece que a las personas que están elaborando todo el tema ambiental y todo eso, me parece que aporta una mirada total, es actual la mirada y una revalorización de la naturaleza y esa posibilidad de contemplar sin intervenir, ¿no? Como que tratar de intervenir lo mínimo posible porque siempre estás jodiendo a la naturaleza de algún modo. Así que esta es otra de las recomendaciones. Gracias, Marian. Increíble. Te dejamos un gran abrazo. Buenísimo el programa de hoy. El libro de David Byrne me parece increíble. Sí, a vos te va a encantar, porque aparte habla mucho de música, ¿viste? Cosas que hemos aparte escuchado. lo amo a él. Sí, lo amás, posta, ¿eh? De una. María Stanriver tiene algo para decirnos. Tengo cosas para contarles. Por un lado, hablamos de la actualidad del Sistema Universitario Nacional. El jueves 29 de octubre, desde las 11 horas, se llevará a cabo un nuevo encuentro virtual de la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina, RUEDA, del Consejo Interuniversitario Nacional, con motivo de conmemorar los 30 años desde la constitución de la red. El evento contará con dos paneles: construcción colaborativa del legado de la red RUEDA y el legado de Edith Litwin, en homenaje a la escritora, investigadora y pedagoga argentina. Coordinan Verónica Weber, Alejandra Guzmán y Dalia Varas. La jornada contará con la transmisión en vivo y en directo por el canal de YouTube del CIN. Siguen las novedades del Consejo Interuniversitario Nacional en cin.edu.ar. Y por otro lado, nos llegan también noticias desde el sur del Gran Buenos Aires. La Universidad Nacional de Quilmes se suma al
Programa Argentina Futura y convoca a docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo y de servicios, graduados y a la comunidad en general a participar del Foro Universitario del Futuro, un espacio de diálogo y debate colectivo creado para pensar y construir ideas para el país de los próximos 20 años. La Universidad Nacional de Quilmes invita a todos los interesados a ingresar al foro virtual y sumar sus reflexiones. Toda la información sobre el programa Argentina Futura la encontrás en argentina.gov.ar o en unq.edu.ar. ¿Hay ganadores? Hay ganadores. ¿Te los cuento? Dale. ¿Te interesan? Me interesa. Quiero ver cada uno lo que dijo. Bueno, para pensar la comida, Sí. gana, por un lado, por Twitter, Emilla, que nos dijo, me da placer que el placer me sorprenda, cuando no lo planeo y de repente escucho una voz cantando o leo un párrafo de un libro y el cuerpo se me estremece. Placer puro sin planearlo ni esperarlo. Me encantó. Primera ganadora. Primera. Excelente. Antes de seguir con los ganadores, quiero escuchar a mi amiga Sí. Paula Mafia, Ok. porque Paula también fue parte de las entrevistas que hicimos para este programa. Dale. Y Mariana le preguntó qué significa para vos el placer, y sabés que Paula, que es cantante, guitarrista, compositora, su último trabajo musical se llama Polvo. ¿Y sabés cómo se llama el que viene? ¿Cómo? Placer. La escuchamos. Yo siempre imaginé al placer como una guía, ¿verdad? Es esa intuición que al satisfacerla nos indica un poco cómo se rige lo que queremos de la vida, como si la vida fuera un gran juego de frío-caliente, ¿no? Frío, frío, tibio, tibio, caliente. A mí el placer me organiza, me orienta, y me parece que además el placer tiene algo transversal a la mente, al cuerpo y al espíritu. Me parece que en ese sentido atraviesa estos tres anillos que moderan nuestro ser, que a veces uno domina al otro, uno está por encima del otro, ¿no? Generan jerarquías un poco, la mente sobre el cuerpo ciertamente en nuestra sociedad, y me parece que el espíritu, ¿no? Como depositario del alma o de las emociones, qué sé yo, para diferenciarlo de la mente, el espíritu me parece que modera un poco en relación a los dos, o bueno, por alojarse más claramente a través de los sentidos en el cuerpo. Me estoy yendo de tema. El placer es revolucionario porque puede corromper cualquier tipo de idea, para bien y para mal, y por lo tanto es contagioso. Entonces me parece que gozar de belleza, gozar de satisfacción, gozar de buenas cosas, contagian al entorno. Es muy importante alimentarse de cosas y darle lugar a nuestro placer, porque vamos a generar una pequeña revolución entre las personas que tenemos cerca, y así, una pequeña blanda y expansiva, pero arrasante. Qué genia, porque todo eso después se ve en las canciones de Paula. Gracias, Paula Mafia, como siempre, por la buena onda total. Bueno. Quedan 3 ganadores. Quedan 3 ganadores. En segundo lugar, también para pensar la comida, gana por Instagram Juli, que dijo, hay un placer casi universal. Es el de reventar burbujas de plástico de un producto nuevo que compraste. Me pasó hoy con el libro este. Vino y no pude caminar 3 cuadras. Hermoso. Y para la clase de Descartes ganan 2 personas que escribieron por la aplicación, así que ya les decimos que ellos, por favor, manden un mail a demasiadohumanook@gmail.com, demasiadohumanook@gmail.com. Desde Necochea nos escribieron, me da mucho placer cuando renuncio a algún trabajo de mierda. Me encanta. Divino. Y Minor, que nos dijo, placer me da los días festivos donde la humanidad acata el sentido de su existencia. Ninguno. Ese sentimiento de detenerse y solo disfrutar el día a nivel colectivo es maravilloso. Bueno, nos mandan un mail Impresionante. a demasiadohumanook@gmail.com, y para les otros 2 les contacta la producción y coordinan todo. Y nos fuimos. Lali Rombolá, como siempre, gracias. Un beso enorme por todo. Sofi Cornell, Iván Santarciero y la grosa de Mariana Collante en la producción. María Stanriver, un placer. Nos vamos con los redonditos de ricota, Lali, con todo. La Parabellum del buen psicópata. Esto fue Demasiado Humano en la Futurock. Hasta el lunes que viene.